Papá fue enemigo de Trujillo siempre. Entonces siempre había el temor de una casa baja, uno vivió en planta alta, para que no estuviéramos tan cerca de una casa baja, sino todo lo contrario, estar un poquito más privado. Y cuando se mudaba una gente de esas raras, para ellos, no, o sea, con problemas, nos mudábamos. Entonces recorrimos toda la ciudad. Papá lo hacía como una forma de escabullir la vigilancia del régimen. Estuvo preso en varias ocasiones. Vivimos siempre en Gascue, vivimos en el área del Malecón, 3 veces. Vivimos en el ensanche Lugo, que era la calle Lobatón. Vivimos en donde estaba el Golfito en aquella época, en la Bolívar. Vivimos en todas las calles, en la Hermano del Inne, vivimos en la Elea de Castro, vivimos en la Santiago, 28 veces. Rosa Duarte 3 veces, o sea que... Cecilia García va al Instituto Escuela, una institución que fomenta las artes entre sus alumnos, pero además venía de una casa que era frecuentada por grandes compositores, músicos y cantantes de la época. Me gustaba ir a la escuela, yo nunca era remolona para levantarme ni para vestirme, nada de eso, no, yo en ese sentido siempre fui muy puntual desde pequeña. Yo estudié en mis primeros años en el Instituto Escuela. Cecilia fue ahí hasta creo que el 7º, te cultivaban las artes. Habían clases de canto, habían clases de baile. Era un colegio realmente sofisticado para la época, ¿verdad? Mucho desarrollo cultural, desarrollaban el deporte. Estudié también en el Santo Domingo, Colegio Santo Domingo. Y de ahí fue al Colegio Santa Teresita. En 2 ocasiones donde finalmente me gradué. Ella fue buena estudiante. Yo tenía muchos problemas básicamente, porque yo era disléxica. Fui muy disléxica hasta hace 4 minutos quizás, hasta el otro día. Y en esa época no se conocía esa condición de la dislexia. Entonces cuando las cosas tú no las puedes leer perfectamente porque hay letras que se te cruzan, pues por más que tú quieras leer y concentrarte no puedes. Entonces mi mamá me leía y yo me lo memorizaba. Yo estaba en el 3er año de bachillerato cuando comencé a cantar. Me gradué de bachillerato en Filosofía y Letras. Yo tengo una amiga desde kindergarten del Instituto de Escuela que se llama Cosette Álvarez, que éramos locas todas. Mucha gente, y los varones igual, Nanchú. Yo recuerdo que fue en el Hotel Embajador, había que ir con un traje blanco. En esa época se hacían muchas fiestas, y había muchas orquestas. Y uno bailaba mucho y uno se disfrutaba mucho en los bailes. Y había muchas fiestecitas en casa de familia. Yo siempre me di cuenta que iba a ser artista, porque eso fue lo que siempre me pareció sentir desde niñita. En los colegios siempre la ponían a cantar algo o a decir algo, porque ella era siempre muy conversadora. Mis padres eran artistas de autoconsumo y de compartir con los amigos. Me gustaban las películas de adultos, no me gustaban las películas de niños. Había una película que se hizo muy famosa, la pasaban en lo que era el Teatro Independencia. Esas películas infantiles, yo me las encontraba, bueno, quizás vi una que otra. Fue la que yo diría que cautivó a mi hermana. La Violetera. Yo siempre fui muy adulta. Ella la vio un total de 24 veces. Pero quizás cuando las amigas mías estaban en ver a Marisol, por ejemplo, ¿verdad? Que era una niñita, yo quería ver a Sarita Montiel. Que haya pisado tan lindo pie. Ella se sabía los diálogos de Sara Montiel, la letra de todas las canciones, las interpretaba. Y siempre mis amistades, aparte de los compañeros que éramos más o menos, teníamos la misma edad, pero mis amistades luego futuras fueron de gente mucho más adulta, sobre todo cuando comencé lo de la televisión y lo del arte. Cuando yo estaba en el Colegio Santo Domingo, que hacían, las monjas del Santo Domingo hacían unas representaciones bellísimas de Navidad, y entonces hacían 2 veladas al año, la de Pasión y Muerte, que era para la Semana Santa,
y la de Navidad. Esas de Navidad eran hermosas porque se hacían en esa calle, o sea, un edificio frente a otro, una calle en el medio, se ponían muchísimas sillas, estaba el coro abajo y arriba había una esplanadita y eso era el escenario. Para yo perder clase, yo me metí en todo. Yo era ángel, yo era oveja. Estaba en Virgen María, nunca, gracias a Dios me dijeron porque no me lo iban a creer, yo era del coro. Entonces, cada vez que decían, los pastores, ahí iba yo. Ángeles, ahí iba yo. Yo tenía que ensayar, entonces yo perdía muchísima clase. Entonces yo, si ensayaba mucho, pues me perdía de esas cosas. Los amiguitos, los enamoraditos, yo me enamoraba mucho, pero porque yo tenía esa fantasía, como te digo, veía tantas películas y me gustaban todas las películas musicales y todas tenían mucho romanticismo, entonces yo era muy así, siendo muy niñita, entonces yo siempre fui muy romántica, vamos a decir. Lo que tú puedas registrar como primer noviecito. ¿Qué sé yo? 10 años, 12 años, quizás nunca se enteró, pero yo consideraba que sí. Pero no era un niñito, no era un niñito, para mí no era un niñito, era un chico que estaba ya en el bachillerato y yo estaba en octavo, algo así. Yo no creo que se enterara nunca. Tuve amores con una persona que luego murió, que yo quise muchísimo como ser humano, que era el Manuel Valle, que luego fue médico, Manuel Valle. Eso fueron uno de los noviecitos hermosos. Era una época muy bonita porque uno hacía mucha vida de juventud realmente sana. Por ejemplo, había que ir a misa, ya había que ir a misa los domingos para luego ir al cine en el Élite. Y luego íbamos a la avenida a decirle adiós a la gente pasando en carro. Entonces uno sabía cuando fulanitica tenía amor con Perecejito porque Perecejito tenía un carro y ella iba así, casi ahorcándolo. Y también decía, se metieron en amores porque ya ella viene abrazándolo en el carro. Qué ridículo. Pero era bonito en esa época. Pero que esa misma gente que uno le decía adiós, la acaba de ver antes en el Élite. ¿Entiendes? Y después uno iba al autocinema. Primero al autocinema Iris y luego al autocinema Naco. Es que tampoco uno veía nada, sino que uno hablaba lo mismo que habló por la mañana y al mediodía, en la tarde, en la noche. Pero era lo mismo. Y al otro día uno iba al colegio y se le contaban, tú sabes quién fue anoche, quién estuvo ayer, bueno, lo de siempre. Pero era hermoso. Pudo haber habido una fiesta en una casa de familia, una fiestecita que se encontraban. Yo iba, por ejemplo, a los 15 años de mis amigas, siendo de 13, por ejemplo. Casi siempre yo era de las menores del curso. Mis 15 no se pudieron celebrar porque en esa temporada yo recuerdo que mi familia tuvo un problema económico bastante fuerte. A mí no me importó y mi papá sí, mi papá sufrió muchísimo eso, pero yo no. Un año después de esos 15 yo comencé a cantar.